Día. Vamos a revisar algunos de los conceptos básicos de lo que es el cálculo vectorial. Entonces el día de hoy vamos a revisar lo que es el espacio. El espacio en R3, que sería el espacio tridimensional. Entonces, a partir de aquí nosotros podríamos establecer pues algunos criterios un tanto importantes en este sentido. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar, lo primero que tendríamos que hacer, bueno, tendríamos que pensar, por ejemplo, en que nosotros comúnmente hemos trabajado, digamos, en algunas otras clases, nosotros hemos trabajado básicamente con lo que es una recta. Nosotros hemos trabajado con una recta en su clase de cálculo, de cálculo diferencial. Empezaron a trabajar con lo que son los números reales, los números naturales, los números enteros, entre otras. Y además, una de las partes importantes que ustedes vieron en esta asignatura, bueno, pues es la recta. Y a partir de aquí nosotros, por ejemplo, pondríamos lo que es un valor, y en esta recta, digamos la literal, podríamos poner el 1, el 2, el 0, el menos 1, y así sucesivamente el menos 2. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a trabajar con esta parte de los puntos, y entonces vamos a establecer alguna característica importante en este sentido. Entonces nosotros vamos a decir que nosotros tenemos un eje, y en este eje nosotros podríamos establecer algunas condiciones muy particulares. Veamos, si nosotros trabajamos con lo que es un eje, nosotros podríamos establecer algunas condiciones. La primera es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un eje, nosotros estamos trabajando, bueno, pues básicamente, digamos, en el eje de las X, nosotros vamos a decir, tengo el eje de las X, y una de las partes importantes en este sentido, cuando manejamos lo que es el eje X, cuando trabajamos con el eje X, bueno, es que nosotros podríamos trabajar con lo que es un punto. Entonces nosotros podemos establecer el punto que sea conveniente para nosotros, por ejemplo, aquí. Nosotros podemos decir que es el 2, 3, 4, 5, incluso también podríamos ir al lado izquierdo y trabajar con números negativos. En ese sentido, entonces, vamos a establecer algunos criterios importantes. Y bueno, lo que tendríamos que hacer es que vamos a ir a establecer, y tendríamos un punto. Y a partir de este punto nosotros podríamos trabajar con algunas otras condiciones un tanto particulares. Entonces nosotros vamos a trabajar con lo que es un punto, y a partir de este punto nosotros podríamos obtener condiciones muy, muy, muy particulares. En ese sentido, entonces, si nosotros dijimos que tenemos un punto, ¿cómo lo vamos a trabajar o cómo vamos a tener nuestro sistema de coordenadas? Bueno, pues regularmente si nosotros trabajamos en una recta, bueno, pues nada más tendríamos el punto establecido, el 3, 4 y 5. Sin embargo, bueno, pues ahora vamos a trabajar con algunas características un poco más interesantes, y entonces, además de agregarle un eje en las X, le vamos a agregar un nuevo eje. En este sentido, nosotros vamos a establecer, bueno, ciertas características que son importantes para nosotros, y además de un eje más, bueno, pues si nosotros dijimos que vamos a trabajar en un espacio R3, bueno, pues entonces tendríamos que establecer algunas condiciones especiales para esta parte. Entonces, veamos, si nosotros vamos a trabajar, digamos, con un punto, nosotros vamos a determinar ciertas condiciones. Entonces vamos a renombrar básicamente lo que son nuestros ejes. Cuando nosotros veíamos algunas clases muy particulares en cuanto a lo que es, por ejemplo, empezamos, como les mencionaba, en el cálculo diferencial, trabajábamos con una recta sobre los números, y entonces tendríamos el origen, ya sea acá, por ejemplo, son los números positivos, mientras que hacia
hacia la izquierda son los números negativos. Posteriormente a esto, nosotros nos enseñaron, por ejemplo, cuando hablábamos del plano cartesiano, nosotros tendríamos el eje X y a su vez también tendríamos lo que conocemos como el eje Y. Entonces nosotros trabajábamos con el eje X, con el eje Y. Y de igual forma, mientras que para la derecha o la parte de arriba nosotros tendríamos los puntos positivos y hacia la izquierda y hacia abajo nosotros tendríamos los puntos negativos. Y también nos enseñaron, por ejemplo, que aquí sería el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante y por último tendríamos el cuarto cuadrante. Y a partir de ahí nosotros estábamos trabajando, digamos, en una dimensión, en dos dimensiones. Ahora, como vamos a utilizar el espacio en R3, pues vamos a trabajar en tres dimensiones. Entonces, veamos, lo que tenemos que hacer ahora básicamente pues sería establecer algunos criterios importantes. Entonces, si nosotros tendríamos los ejes, este sería básicamente nuestro eje X, este sería nuestro eje Y y este sería nuestro eje Z. A diferencia, por ejemplo, de cuando les mencionaba hace un momento lo que es el plano cartesiano y nos decían el cuadrante que está en la parte superior derecha es el primer cuadrante, el segundo es el de la parte superior izquierda, el tercer cuadrante tiene que ver con la parte inferior izquierda y el cuarto cuadrante tiene que ver con la parte inferior derecha. Y a partir de ahí nosotros podríamos renombrar cada uno de los cuadrantes. Eso no sucede cuando trabajamos en un espacio en R3. Nosotros no podemos establecer, digamos, cuál es el primero o el segundo cuadrante porque se pueden rotar y entonces eventualmente en lugar de quedarnos, digamos, en este estilo, nos podría quedar, digamos, los planos un poco invertidos y entonces en lugar de tener lo que es X, Y, Z, podríamos tener Z, X y Y, debido a que podemos girar tanto a la izquierda como a la derecha, a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo nuestro espacio en R3. Esa es la razón principal por la que nosotros no podríamos nombrar básicamente cada uno de los cuadrantes. Por lo tanto, entonces, regresando a este punto, regresando a esta parte, regresando a los ejes y la tablita que estamos elaborando, si nosotros tenemos, digamos, en el eje X un punto, bueno, pues entonces si nosotros tenemos lo que es un punto, digamos, en este eje, en el eje X, si nosotros tenemos un punto por aquí, bueno, pues entonces nosotros tendríamos que, el punto lo tendríamos que representar de la siguiente forma. Entonces este sería 0,0 y tendríamos un punto en el eje X. Si nosotros lo que queremos es en el eje Y, si nosotros establecemos un punto en el eje Y, bueno, pues va a resultar que tendríamos algunas partes importantes y lo que vamos a tener básicamente pues sería entonces ahora 0 en X, el punto que está en Y y 0 en Z. Entonces básicamente nosotros podríamos decir que tendríamos aquí, este sería el punto A, este sería el punto B. Y a partir de ahí nosotros tendríamos también que trabajar básicamente con otro punto. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues es que tendríamos que ver algunos criterios importantes. Entonces, para nosotros trabajar con el eje Z, tendríamos que decir que en X no tenemos, en Y tampoco tenemos, pero en Z sí tendríamos una parte literal. Entonces aquí nosotros tendríamos nuestro punto en Z. Y entonces a partir de esto nosotros podríamos pensar en llevar a dos dimensiones lo que estamos trabajando. En ese sentido, pues tendríamos que establecer ahora, conocer lo que sería un plano. Y a partir de este plano nosotros podríamos tener algunas consideraciones importantes. Además del plano, entonces también tendríamos lo que es el punto. Digamos, podemos tener un punto. Podríamos tener lo que es un punto. Podríamos tener lo que es un punto. Y a partir del punto nosotros podríamos establecer ciertos criterios importantes en este sentido.
Y entonces, terminando un poco esta tablita, nosotros podríamos trabajar algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, veamos, anteriormente nosotros teníamos los puntos sobre los ejes. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones un tanto diferentes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en una habitación, pues el piso sería nuestro eje XY. Entonces nosotros podríamos establecer que el piso de la habitación en la que nos encontramos sería nuestro plano. Esta parte sería nuestro plano. Sería nuestro plano XY. Entonces nosotros tendríamos en esta parte el plano. Podríamos establecer que tenemos el plano XY. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros podríamos establecer algunas condiciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos el plano XY, si nosotros tenemos un plano XY, y entonces nosotros tendríamos, por ejemplo, básicamente lo que es este punto, pues entonces el punto tendría que tener algunas consideraciones importantes. ¿Por qué razón? Bueno, porque tendría un avance en X que estaría básicamente de aquí a aquí. Tendríamos una coordenada en X y además también deberíamos de tener lo que es una coordenada en Y. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a establecer que tendríamos las condiciones y diríamos que esta sería A y que esta sería B. Y en ese sentido, si nosotros determinamos básicamente las coordenadas, entonces el punto debería de ser A, B, 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque el punto no se desplaza hacia arriba, solo es un punto en el plano XY. Entonces ahora vamos a establecer algunos otros criterios. Si nosotros ya tenemos, digamos, un plano en X y Y, pues entonces también podríamos pensar que si estamos en una habitación y tenemos, por ejemplo, este sería nuestro origen. Y si estamos parados sobre nuestro origen, bueno, pues una pared, pues tendría que ser uno de nuestros planos. En este sentido, vamos a establecer, por ejemplo, este plano que va a tener la coordenada en Z y además va a tener la coordenada en X. Y entonces yo tendría un punto en este plano. Yo podría establecer que aquí yo tengo el plano, que sería la pared de la habitación. Entonces yo tendría el plano XZ. Y además también, si yo veo la otra pared, digamos que tendría algunas otras condiciones. Y yo podría decir ahora que tengo lo que es el plano. Yo puedo decir que tengo el plano Y, Z. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque me voy a desplazar en Y, en la coordenada Y además también me voy a desplazar en Z. Y en ese sentido, entonces, si ya tengo esta parte, yo podría establecer los criterios para poder seguir llenando la tablita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues nosotros tendríamos lo que es el plano Y Z. Entonces no tengo una coordenada en X. ¿Por qué razón? Bueno, porque lo que yo quiero saber es cuál es el punto que está aquí. En ese sentido, yo tengo un desplazamiento primeramente en la coordenada en Y. Entonces, básicamente yo tendría un movimiento, digamos, en B, que sería lo que me voy a desplazar en Y. Y también tendría lo que me voy a mover en Z,
que sería pues hacia arriba. En ese sentido, entonces, para encontrar el punto, yo tendría que establecer, por ejemplo, en X 0, en y en Z. Y entonces también puedo determinar lo que es el plano XZ. Por lo tanto, en X yo me voy a desplazar una cantidad, sería A. En Y no, entonces sería 0. Y en Z, C. Y así nosotros podríamos establecer pues los diferentes criterios en cuanto a desplazarnos en un plano tridimensional. Y una vez que tenemos esta parte, nosotros tendríamos que definir ahora, entonces, que básicamente un número, entonces nosotros daríamos la siguiente definición. Un número, es decir, un escalar, en cada uno de los puntos que tenemos a considerar. Entonces vamos a establecer esta parte. Un número, es decir, un escalar. Entonces vamos a considerar las siguientes opciones. Nosotros empezamos hablando de los números reales y cómo los trabajábamos en una recta, que hay negativos, que hay positivos. Y de igual forma en un espacio tridimensional también existen, digamos, los números negativos y los números positivos. En ese sentido, entonces, nosotros podríamos generalizar y decir que, por ejemplo, en el espacio de una dimensión, bueno, pues sería, es un punto. En una dimensión, un número, pues sería solo un punto. Mientras que cuando nosotros ya vamos a llevar esta parte a dos dimensiones, entonces en lugar de un punto, lo que nosotros vamos a tener es una recta. Vamos a tener una recta. Es posible que sea horizontal o vertical, según sea el caso. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en R3, lo que nosotros obtenemos es un plano. Es un plano. Entonces, este plano tiene una característica particular. ¿Cuál es la característica particular de este plano? Que va a ser paralelo a uno de los planos principales. Es paralelo a uno de los planos principales. Y entonces nosotros podríamos trabajar con este. Y entonces, una vez que tenemos estas características, nosotros podríamos hacer algunas operaciones. Si bien es cierto, bueno, como lo vemos en la parte superior, tenemos el plano X, Y y Z. Y entonces, básicamente, si nosotros trabajamos, digamos, con un plano como el que vamos a establecer ahora, nosotros tenemos una recta más o menos de este estilo. Y entonces a partir de aquí nosotros podríamos hacer algunas consideraciones importantes en cuanto a esta parte. Nosotros podríamos hacer algunas consideraciones importantes en cuanto a esta, bueno. Entonces, nosotros podríamos establecer algunas consideraciones. Nosotros dijimos, por ejemplo, que este sería nuestro eje Y. Por aquí tendríamos lo que es nuestro eje X. Y en la parte, la línea vertical sería nuestro eje en Z. Y en ese sentido nosotros podríamos, por ejemplo, trabajar con algunas cuestiones. Por ejemplo, podríamos pensar en que tenemos un punto aquí y otro punto por acá. Y entonces, digamos que a cada uno le vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, este sería el punto 1, y este sería el punto 2, y a partir de aquí nosotros podemos tener una distancia. Y entonces existen diferentes formas en las que nosotros podríamos pensar en trabajar con lo que es
esta distancia. Entonces lo primero que tendríamos que pensar es que tenemos alguna forma de encontrar la longitud o conocer la distancia entre dos puntos. Entonces vamos a establecer cómo encontramos, por ejemplo, la distancia entre vamos a trabajar con la distancia entre dos puntos. Entonces sería la distancia entre dos puntos. Y entonces a partir de aquí nosotros tendríamos algunas consideraciones. ¿Cómo encontramos, por ejemplo, la distancia o cómo sabemos la longitud entre dos puntos? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, la longitud entre estos dos puntos, digamos que sería el punto 1 y el punto 2. La longitud sería igual a lo que es x2 menos x1, esto al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer además de esto? Bueno, vamos a hacer algunas características. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener básicamente la raíz cuadrada de esta forma. Y entonces eso es igual a la distancia entre el punto 2 y el punto 1. La distancia entre el punto 2 y el punto 1. Entonces tendríamos que esa sería la forma de encontrar la distancia entre los dos puntos. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo para realizar esta parte. Entonces el ejemplo nos dice, básicamente el ejemplo sería, el ejemplo nos dice lo siguiente. Nos dice que si la distancia entre el punto 1 y el punto 2 es igual, la longitud entre el punto 1 y el punto 2 es igual a 26, donde el punto 1 tiene las coordenadas 2, 3, x y el punto 2 tiene las coordenadas menos 1, 2 y 0. Y entonces, ¿qué nos pide? Bueno, nos dicen calcular la coordenada. La coordenada X. Entonces, lo que nosotros básicamente vamos a hacer es encontrar este valor. Eso es lo que nos están pidiendo en esta parte. Nos piden calcular la coordenada en X. Y entonces vamos a proceder a realizar esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si bien es cierto, nosotros ya tendríamos aquí la fórmula que vamos a utilizar, entonces tendríamos que aplicarla. En ese sentido, entonces, lo que tendríamos que empezar sería, nosotros sabemos que esta distancia, la longitud, sería la longitud entre el punto 1 y el punto 2 es igual a la raíz de 26. Básicamente es igual a la raíz de 26 unidades. Y entonces, a partir de aquí, nosotros lo único que tendríamos que hacer, si ya conocemos cuál es esta parte, entonces podríamos pensar en que vamos a establecer algunas cuestiones. Entonces, si ya conocemos básicamente lo que es la distancia, si ya conocemos la longitud, entonces a partir de aquí nosotros tendríamos que hacer la sustitución. ¿Qué vamos a sustituir? Bueno, pues como nosotros sabemos que esto es igual a esto que está aquí,
pues entonces tendríamos que hacer la sustitución de esta parte. Y entonces, nosotros podríamos reescribir entonces ahora que x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado, todo eso es la raíz, es igual a la raíz de 26. Y a partir de que nosotros tenemos esta parte, entonces nosotros podríamos ahora sí hacer la sustitución de los números. Entonces lo voy a pasar de este lado para poder hacer la sustitución de los números. Entonces, nosotros tenemos aquí las ciertas condiciones. Por ejemplo, vean, nosotros tenemos que x2 sería menos 1 y que x1 sería 2. En ese sentido, vamos a sustituir esta parte de en esta ecuación. Entonces, nosotros vamos a decir que entre paréntesis sería x2, que sería menos 1, menos 2 al cuadrado. Más, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora vamos a trabajar con la parte de y. Vamos a trabajar en esta parte. Entonces tendríamos que ver que la coordenada del punto 2 sería 2 y la coordenada del punto 1 sería 3. En ese sentido, lo que tendríamos que hacer, entonces tendríamos que pensar en que sería la coordenada del 2 serían 2 menos esta coordenada que es el 3 sería 3 al cuadrado. Más, ahora vamos a trabajar básicamente con la siguiente parte, que sería esta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, la primera parte es la coordenada en z del punto 2 sería 0. Entonces vamos a poner 0 menos, ¿cuál es la coordenada del punto 1? Sería x. En ese sentido, entonces vamos a trabajar con x al cuadrado. Y a partir de aquí nosotros tendríamos ya la raíz con la cual nosotros podemos trabajar. Y entonces ya tenemos, digamos, la sustitución de los valores. Si bien es cierto, entonces ya solo nos quedarían hacer algunas operaciones. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Lo siguiente. Vamos ahora a establecer que sería entonces hacer la operación. Sería menos 1 menos 2 serían menos 3 al cuadrado. Ahora, más 2 menos 3 sería menos 1. Sería menos 1 al cuadrado. Más menos x al cuadrado. A todo esto le vamos a obtener la raíz. Entonces, una vez que tenemos esta parte, pues ya no tendría mucho problema, porque lo que tendríamos que hacer, pues es ya empezar a sustituir los valores. Si bien es cierto, aquí esta ecuación la vamos a igualar a la raíz de 26. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, pues hacer las operaciones. Menos 3 al cuadrado serían 9, más menos 1 al cuadrado serían 1 y menos x al cuadrado serían x cuadrada. Y entonces ya que tenemos esta parte, bueno, pues también habría que incluir la raíz, porque lo único que le quisimos fue hacer las operaciones de los cuadrados, es igual a la raíz de 26. Y una vez que tenemos esta parte, bueno, pues que lo importante es que podríamos quitar la raíz de aquí, podríamos quitar la raíz de este lado, del lado izquierdo y del lado derecho, y entonces nos quedaría que 9 más 1 más x al cuadrado es igual
a 26. Ahora, si bien es cierto, nosotros podríamos sumar esta parte y entonces nos quedaría lo siguiente. Entonces nos quedaría que serían 10 más x al cuadrado es igual a 26. Ahora, lo que nosotros hacemos, nosotros podríamos eliminar el 10. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que hacemos de un lado de la ecuación tendríamos que hacerlo del siguiente lado de la ecuación. Entonces yo tendría que menos 10 más 10 me va a dar 0 y entonces tendría que también restarle 10 del lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, entonces, pues este valor se va a hacer 0 y bueno, cuando haga la suma, entonces me quedaría que x al cuadrado es igual a 16 unidades. Y entonces una vez que tengo esta parte, yo podría hacer un despeje. Así sería sencillo porque digamos que tendría que hacer pues la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 16. Y si yo tengo esta parte, entonces como son operaciones recíprocas, la raíz se va a ir con el cuadrado y me va a dar que x es igual a la raíz de 16. La raíz de 16 son 4 unidades. Sin embargo, debemos recordar una parte importante. ¿Cuál es importante? Que las raíces cuadradas tienen el valor positivo y negativo. Por lo tanto, x es igual a más menos 4. Entonces, esa sería nuestra solución. La solución a la respuesta a calcular x sería esta. X es igual a más menos 4. ¿Y eso para qué me va a servir? ¿Eso para qué lo necesito? Bueno, lo necesitamos para la siguiente opción. Nosotros establecimos que tendríamos lo que es el punto y tendríamos también la longitud. Nosotros dijimos que tenemos una longitud de 26 unidades. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, nosotros dijimos aquí en esta parte, el problema nos menciona que nosotros tenemos una longitud de 26 unidades. ¿Y eso en dónde lo podemos, lo usamos? Bueno, lo que nos está diciendo en nuestro plano, en el que tenemos dibujado aquí, esta es la raíz de 26, o sea, la longitud de estos dos puntos sería 26. Ahora, vamos a necesitar algunas características importantes. Si bien es cierto, nosotros vemos que aquí nosotros tenemos lo que es un número, lo que tenemos es que son números positivos y números negativos en esta parte. Nosotros aquí vemos que tenemos números positivos y negativos, es decir, tenemos un más 4 y tenemos un menos 4. Entonces quiere decir que vamos a establecer también un punto por aquí, porque una coordenada, digamos en X, en Z, es positiva y la otra es negativa. En ese sentido, entonces también tendríamos aquí. Entonces tenemos algunas otras condiciones. Entonces nuestro punto 2 también está considerado en esta parte. ¿Por qué razón? Perdón, aquí lo vamos a cambiar porque los puntos que tienen esta parte serían de la siguiente forma, debido a que el punto 1 es el que tiene 2 puntos. Entonces, nosotros decimos que este sería el punto 1, este sería el punto 1 y este sería el punto 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí está establecido que el punto 2 tiene las coordenadas. Nuestro punto 2 tiene las coordenadas que es menos 1, 2 y 0. Esas serían las coordenadas para nuestro punto 2. Entonces vamos a establecer las coordenadas para nuestro punto 2. Aquí voy a borrar algunas consideraciones. Vamos a poner esta parte aquí. Entonces nosotros ya dijimos que
que tenemos aquí. Aquí tenemos nuestro punto. Y entonces vamos a decir, este que es el punto 2, tendría la coordenada -1, 2 y 0. Y ahora vamos a establecer que el punto 1 en un punto sería, ya nos dan las coordenadas, entonces vamos a decir, sería 2, 3, y como es X, el primero sería positivo, porque está en la parte superior. Entonces, el siguiente punto 1, que también puede ser porque las raíces toman valores positivos y negativos, sería 2, 3 y -4. Y entonces así es como nosotros tendríamos básicamente el punto 1 sería 2, 3 y -4. Y entonces así es como nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la distancia entre dos puntos, medir la longitud. Si bien es cierto, a partir de aquí solo sabemos, digamos, la longitud del punto. Si lo que nosotros queremos es determinar la dirección, pues vamos a utilizar otras herramientas que nos ayuden a establecer la dirección de los puntos. Entonces, hasta esta parte solo hemos visto una introducción a lo que es los espacios en R3, que son tridimensionales, cómo empezamos a partir de los ejes y luego fuimos a ver lo que son los planos. Y bueno, pues ya obtuvimos al menos hasta esta parte lo que es la longitud de los vectores.